Hazañas históricas y cambios estructurales vivió Ciudad Juárez que marcaron pauta en la transformación de México. 1659, llamada Misión Paso del Norte. 1865, asiento de los poderes de la nación. 1888, adquiere del Benemérito de las Américas el nombre de Ciudad Juárez. 1900. A inicio de siglo, Ciudad Juárez contaba con un comercio arruinado por la abolición de la zona libre, una agricultura incierta por la escasez de agua debido al control del río Bravo, impuesta por los Estados Unidos. Por ese entonces, Juárez contaba con la primera escuela de agronomía en México. Para 1910 estalla la Revolución Mexicana. Ciudad Juárez jugó un papel determinante. La revolución se movilizó sobre rieles y la concentración se dio en esta frontera. En 1911, Francisco I. Madero, Pascual Orozco y Francisco Villa tomaron la plaza. El ejército federal rindió sus armas. Al inicio de los años 20, Juárez contaba con una población de 27,000 habitantes. La ley seca fue decretada en Estados Unidos y algunos juarenses capitalizaron el momento. Se abrieron cantinas, casinos, centros de diversión y destilerías. En la década de los 30 se impulsaron las vías y medios de comunicación, ampliación de red ferroviaria y carretera. Nace XCJ Radio y se da un fuerte apoyo a la educación. Lázaro Cárdenas, presidente de México, inaugura el Centro Escolar Revolución. La población en ese entonces, 50,000 habitantes. En el ámbito político se vivieron años difíciles y los fronterizos se estremecieron con la muerte violenta del senador Ángel Posadas y el presidente municipal José Borunda. En 1940 estalla la Segunda Guerra Mundial. Ciudad Juárez resurge económicamente al decretarse ley seca en El Paso, Texas. Se firma el convenio para trabajadores agrícolas denominado Braceros. Se inauguran los edificios XCJ, Cines Plaza y Victoria, Correos, y se abrieron las escuelas Normal de Música, Técnica número 1, entre otras. Nace fuerte movimiento musical, destacándose juarenses a nivel internacional. En la década de los 50, de acuerdo al censo de población, se contaba con 122,566 habitantes. Adolfo Ruiz Cortines, presidente de México, visita Ciudad Juárez. El gobierno federal fijó su atención en esta frontera. Nace la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez y se concluye la construcción del Hospital General. En 1960, Ciudad Juárez cuenta con una población de 250,000 habitantes. Mueren en forma violenta los exalcaldes Carlos Villarreal y Víctor Ortiz. Esta frontera recibe importantes apoyos del centro: Junta Federal de Mejoras Materiales, Programa Nacional Fronterizo, Construcción Puente de Córdoba, Sala de Convenciones, Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez. Se construye el hipódromo y galgódromo, se coloca la estatua de Abraham Lincoln y se da el nombre de este personaje a una de las arterias más importantes de la ciudad. Se realiza la Feria del Hogar, considerada uno de los eventos más importantes que se efectúan fuera de la capital del país. El 28 de octubre de 1967, Gustavo Díaz Ordaz, presidente de México, recibe de Lyndon B. Johnson el Parque Nacional de El Chamizal. Para 1968 se coloca la primera piedra de la planta maquiladora RCA,
como parte del convenio de este tipo de empresas, y nace el primer parque industrial, Antonio J. Bermúdez. En 1970 marca la transformación urbana de Ciudad Juárez. Se amplían las calles y avenidas. Insurgentes, Vicente Guerrero, 20 de noviembre, López Mateos y Plutarco Elías Calles. El 10 de octubre de 1973 nace la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. En 1976 se devalúa fuertemente el peso, provocando grave desestabilización a los fronterizos que tenían deudas en dólares. Se agravan los problemas de asentamientos humanos y servicios públicos. ...1980... década de definiciones políticas y sociales. Se amplía el fundo legal. Se gana el amparo interpuesto por la presidencia municipal ante el gobierno federal para rescatar los terrenos del PRONAF. Se reprime con gases lacrimógenos a manifestantes del Partido Acción Nacional. Militantes del mismo partido reclaman espacios en los medios informativos. Se inicia la alternancia en el poder. Francisco Barrio gana las elecciones de 1983, abanderado por Acción Nacional. Se inaugura la Unidad Administrativa de Servicios Públicos Municipales. Represiones a grupos del Comité de Defensa Popular y estudiantes de la Escuela de Agricultura Hermanos Escobar. En 1986, Ciudad Juárez vive un clima político tenso. Francisco Barrio se postula para gobernador y pierde ante el candidato del Revolucionario Institucional, Fernando Baeza Meléndez. Se argumentó fraude, según el dictamen de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. En los 80s también se da impulso al deporte popular. Se construyen gimnasios, albercas y se desarrolla la urbanización. 1990. El último censo de población arroja 798.499 habitantes. Se incrementa la violencia, delincuencia y proliferación de pandillas. Se encarece el costo de la vida. En segunda contienda, Francisco Barrio gana la gobernatura de Chihuahua. Fuerte polémica en México, se inician las negociaciones para ingresar al Tratado de Libre Comercio. Modernos edificios y centros comerciales cambian la fisonomía de esta frontera. En medio de enfrentamientos violentos se cierra la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar. Movimientos armados en el sur del país y muertes violentas de personajes de la política nacional repercuten negativamente en todo el país, provocando incertidumbre y desestabilización. Debido a las modificaciones en la ley electoral, por primera vez no se argumenta que hubo fraude en las elecciones de 1994 y 1995, ya que se estrena la credencial de elector con fotografía y los listados nominales también con foto. Francisco Villarreal, alcalde de Ciudad Juárez, toma el puente internacional Paso del Norte, con la finalidad de que las cuotas de peaje se queden en Juárez. Exige el 100%. Es arrestado y por primera vez un alcalde ingresa al Centro de Readaptación Social para Adultos en calidad de detenido. El caos económico y político que se vive a nivel nacional trae consigo una fuerte migración de connacionales a esta frontera. Se agudiza la violencia, se incrementan los problemas sociales y la falta de servicios públicos. ¿Cuáles son las expectativas para fin de siglo? Más o menos similares. Yo no creo que en los próximos 4 años vayan a darse en Juárez cambios que pudiésemos considerar así dramáticos, espectaculares. Primero, en lo económico, pues yo creo que va a seguir siendo
una población en crecimiento y se irá consolidando pues como uno de los centros económicos de más importancia en el país. Esto desde luego pues implica que puede seguir también el crecimiento poblacional, pues ya representa para los siguientes años una serie de problemas, muchos de los cuales no son de fácil solución, como puede ser el caso del agua, del abasto de agua, que puede llegar a ser un problema serio para la ciudad. En lo político, yo creo que Juárez va a continuar a la avanzada en el país, siendo una ciudad muy pluralista en lo político, en donde todas las corrientes políticas tienen un espacio. En estos últimos 4 años creo que va a haber la oportunidad brillante de asentar el esfuerzo inicial de ordenamiento. Un esfuerzo inicial que tuvo que ver con que todos los que vivimos en esta ciudad entráramos al orden, pagáramos nuestros impuestos, no tiráramos basura en la calle, respetáramos los señalamientos de tránsito, fuéramos eliminando gradualmente los índices de corrupción en el sector público, por ejemplo, fuéramos fomentando la participación de la gente a través de consejos, de comités de vecinos, de grupos empresariales, de estudiantes organizados, etcétera. Y bueno, en los siguientes 4 años de siglo nos va a quedar a nosotros la misión de ese ordenamiento convertirlo en mejor nivel de vida. Ese es el gran reto que tenemos.